Hola compañeros, ¿cómo están? Continuando con el proceso que hemos venido realizando desde hace unas 3 semanas, que tiene que ver con la implementación de un servidor perimetral implementado en pfSense. Recuerden, con las tres zonas, WAN, DMZ y LAN. Vamos entonces a mirar el procedimiento de implementación de port forwarding para visualizar cómo configuramos un cliente externo asociado a un servicio de la MZ, que es la central telefónica Isabel, y que se pueda comunicar con la extensión interna o instalada en el equipo de la red LAN. Por esa razón, en este escenario solamente tengo encendidas 4 máquinas del escenario inicial que habíamos planteado. Tenemos Isabel, que está en la DMZ, tenemos el pfSense, que es nuestro servidor perimetral, tenemos un cliente externo simulando la WAN y un cliente de la LAN. Para ello, entonces, iniciando, nos vamos a ir a el cliente interno. Ingresamos a nuestro navegador. El que vamos a utilizar es el navegador Chrome, y vamos a utilizar la dirección IP que habíamos configurado en el escenario anterior, referente a la dirección asociada a la red LAN dispuesta en la interfaz del pfSense. Recuerden que es 192.40.0254. Con eso vamos a tener acceso entonces al pfSense. Recuerden que iniciamos como admin. La contraseña que ustedes le definieron, en el caso mío yo lo tengo todavía con la contraseña por defecto, que es pfSense. Ingresamos y recuerden que aquí lo que vamos a hacer es directamente a donde dice firewall cortafuegos, expandimos y vamos a crear las reglas, pero de nateo, que son las que me permiten hacer el redireccionamiento de cualquier máquina que realice un proceso o una petición de la WAN hacia la red interna, que la tengo en la DMZ. Para ello, recordando, si me voy a reglas, rulers, y le doy acá, vamos a encontrar dentro de LAN que ya tenemos generadas las dos reglitas o dos reglas que normalmente vamos a generar para poder tener acceso desde el softphone instalado en ese cliente hacia el servidor Isabel, que lo tenemos en la DMZ. Si ustedes observan, aquí tenemos entonces las dos reglas que son con protocolo UDP, dispositivo ZIP, que es el puerto 5060, y también tenemos dispuestos el rango de puertos de 10.000 a 20.000, que son necesarios para poder realizar los procesos de transferencia de voz a través de la central telefónica. Bueno, entonces estas dos mismas reglas son las que vamos a utilizar en el nateo o en el port forward, para que veamos cómo se hace el proceso. Entonces nos retornamos nuevamente a cortafuegos. Nos vamos a ir específicamente a NAT. Recuerden que eso es traslación de direcciones de red. Vamos a darle clic en nateo y observen que cuando entramos ahí, la primera opción que viene seleccionada por defecto es port forward. Listo, recuerden que ese es el de redireccionar puerto, que esa es la idea. Entre mayor cantidad de redireccionamiento tengamos de puertos asociados a nuestros servidores, cuando realicemos el proceso de verificación de puertos abiertos, filtrados o cerrados a través del Kali Linux, pues entonces vamos a tener una disposición de un puerto filtrado, ya que no lo estamos dejando 100% expuesto hacia la red externa. Bueno, recuerden que cuando ingresamos al port forward vamos a encontrar por defecto dos reglas de denegación al acceso a las reglas, a las direcciones internas, y esas dos opciones recuerden que las tenemos que quitar. ¿Cómo hacemos ese proceso?
nos vamos a ir al lado derecho, donde van a aparecer unas rueditas indicando configuración. Le vamos a dar clic a la que aparece en la parte inferior y cuando nos muestre la hoja de configuración nos vamos a desplazar específicamente hasta el final, donde vamos a encontrar dos checkbox que hacen referencia al bloqueo de las redes internas. La idea es de seleccionar para que queden habilitadas o podamos ingresar ya sea con una configuración de DMZ, que es apertura de todos los puertos, o en su efecto como se recomienda, que es con el port forwarding, que es el redireccionamiento de puertos específico al servicio que queremos publicar. Bueno, después de haber realizado este proceso y obviamente aplicar los cambios, entonces ahora sí vamos a crear las dos reglas que me van a permitir que el softphone que está en el exterior, o sea en la red externa, en la WAN, se pueda comunicar con el softphone que está en nuestra red LAN. Para ello voy a utilizar entonces el botón de adicionar arriba o adicionar regla en la parte superior. Vamos a darle clic e inmediatamente nos lleva a la página de edición de configuración de reglas, y recuerden que aquí lo que vamos a hacer es dejamos donde dice interfaz, la que está por defecto en este caso es WAN. Tiene sentido, la idea es que nos vamos a comunicar a través de esta interfaz hacia las redes internas. Nos vamos a protocolo. En protocolo sí debemos cambiar, recordemos que toda la telefonía trabaja es protocolo UDP. Luego nos desplazamos un poco hacia donde dice destinación, y recuerden que donde dice dirección de WAN la debemos cambiar. Yo la voy a cambiar por any, es decir, que yo con eso voy a permitir cualquier conexión a través de esta interfaz asociada a el protocolo y los puertos que vamos a especificar. Ahora, dentro de la parte del rango de puertos de destinación, recuerden que en este sí podemos darle en el combo voz, vamos a expandir y nos desplazamos hasta donde encontremos el protocolo SIP, que es el de la troncal SIP. Nos desplazamos nuevamente hasta donde encontremos la tarjeta IP de redireccionamiento, y recuerden que en esa etiqueta lo que vamos a escribir es la dirección IP que tiene nuestro servidor alojado en la DMZ. Entonces para nuestro caso recuerden que es la 172.80.02, y en la parte del rango de puertos también hacemos el mismo procedimiento, expandimos el combo voz y nos vamos a desplazar hasta donde dice zip. Desplazamos un poco más, llegamos a la descripción, vamos a dar una descripción asociada a esta acción o lo que va a hacer esta regla, y recuerden que lo que ella va a hacer es un acceso desde la WAN hacia el servidor VoIP. Listo, nos desplazamos un poco a la parte inferior, ahora sí le damos en el botón salvar y vamos inmediatamente nuevamente al botón de adicionar regla arriba, y vamos a crear la regla que contendrá el rango de puertos de 10.000 a 20.000 que nos va a permitir el resto de procedimientos asociados a la telefonía. Entonces vamos a darle clic ahí, llegamos nuevamente a la misma hoja de configuración. Recuerden que dejamos la interfaz WAN, cambiamos el protocolo por UDP. En destinación recuerden que expandimos, también lo dejamos en any. Destinación de puertos o de rango de puertos, recuerden aquí ya no vamos a seleccionar ninguno de los protocolos que vienen por defecto, puesto que esto no está. Y en la personalización en custom vamos a escribir entonces desde el puerto 10.000 hasta el otro lado, el puerto 20.000. Listo. Nos desplazamos nuevamente hasta donde dice la tarjeta IP de redireccionamiento y agregamos la dirección IP de nuestro servidor 172.80.04, 02. Nos desplazamos un poco, hacemos el mismo procedimiento. Donde va el parte de rango
de puertos de redireccionamiento a la tarjeta. Aquí lo único que vamos a agregar es el primer número, que es 10.000. Ya por el rango dispuesto en la parte superior, él arranca del 10.000 hasta el tope del 20.000. Ahora en descripción vamos nuevamente a escribir acceso desde la WAN hacia el servidor voz IP. Nos desplazamos, salvamos, nos vamos ahora sí al botón donde dice aplicar los cambios, y con eso ya tendríamos entonces las reglas de redireccionamiento de puertos para que nuestro cliente externo pueda conectar su softphone a este servidor. Antes de ello me voy a ir nuevamente al pfSense para que visualicemos bien. Recuerden la dirección IP que está en la parte superior, la que está asociada a la WAN, porque con ella es la que nos vamos a conectar desde este cliente externo a este servicio. En el caso mío sería la 192.168.10.39, que sería la simulación de WAN. Vamos entonces a irnos ahora hacia el cliente externo. Vamos a darle aquí cerrar. Nos vamos a ir entonces a nuestro cliente, abrimos entonces el softphone y observen que cuando lo abramos, pues él nos va a llevar a esta ventanita en la cual debemos agregar el nombre del usuario o el perfil de la cuenta que vamos a utilizar. En este caso yo lo llamé externo. Luego me va a pedir el número de extensión, en este caso es la 101. El ID de la extensión sigue siendo el 101 y obviamente la contraseña que le habíamos definido en la configuración en las clases anteriores, que recuerden que es QWE123. Ahora, en la parte inferior nosotros vamos a encontrar dos etiquetas. Por defecto viene seleccionada la que dice IP local. En este caso, como ya tengo es una conexión de un cliente externo o de un softphone externo o un teléfono externo, la idea es que utilicemos en mi ubicación ya no la IP local, sino una IP externa. Chequeamos IP externa y en la casilla que se habilita vamos a escribir pero la dirección IP pública de nuestro pfSense por la cual se va a realizar la petición del servicio. Entonces en este caso sería 192.168.10.39. Voy a verificar nuevamente, me voy al pfSense, efectivamente es la 1039, regreso al cliente externo. Luego de haber escrito la dirección IP pública nos vamos a desplazar hacia la parte inferior y ya le vamos a decir OK. ¿Qué efecto debemos hacer o qué vamos a visualizar? Si todo está correcto y las reglas de port forward están como deben ser, el teléfono o este softphone se va a conectar a nuestro servidor. Vamos entonces a darle OK. Esperamos a que él se valide. Efectivamente ya se validó, observen que ya dice conectado y se supone o asumimos de que ya desde aquí podríamos hacer una llamada al softphone. Voy a minimizar acá al softphone que ya tengo en el cliente interno, que también ya está conectado, que lo habíamos hecho en las clases anteriores. Entonces voy a marcar, me voy al externo, marco la extensión 100, le damos marcar, nos vamos a ir al cliente de la LAN y aquí vamos a tener un poquito de paciencia, puesto que por la infraestructura que tenemos se demora un momento o unos minutos en hacer efectiva la llamada. Listo, observemos que ya entró la llamada, estoy ubicado en la LAN y ya hay una llamada del cliente externo. Voy a colgar la llamada y vamos a realizar el mismo procedimiento de marcación, pero ya de la interna hacia el cliente externo. Entonces vamos a marcar la extensión 101, le damos marcar, ya empieza a marcar, me voy a pasar momentáneamente al cliente externo y aquí me debe entrar la llamada
de la LAN. Listo, ya ahí está. Entonces miren que está llamando del cliente interno que se llama recepción, estamos llamando al cliente externo. Aquí también voy a colgar la llamada. Y con esto ya hemos comprobado que nuestro port forwarding está correctamente configurado. Hasta el próximo video.